La pregunta de si Spider-Man podría ser un buen villano no se sostiene en un giro espectacular ni en una traición repentina, sino en algo mucho más incómodo: la fragilidad moral de una identidad construida a partir de la culpa. Peter Parker no actúa porque crea en un orden justo del mundo, sino porque teme profundamente lo que ocurre cuando decide no actuar. Esa diferencia es clave. En etapas como The Amazing Spider-Man de J. Michael Straczynski, la responsabilidad no aparece como una virtud luminosa, sino como una carga obsesiva que nunca se apaga. Peter no elige ayudar, se vigila a sí mismo, y cuando una identidad se construye desde la vigilancia interna constante, el paso hacia el control externo deja de parecer tan lejano. El villano no nace del deseo de hacer el mal, sino del convencimiento interno de que nadie más es confiable para decidir qué está bien. Spider-Man, leído desde ese lugar, no es el héroe de la esperanza, sino el del autocastigo permanente. Cada decisión se mide por lo que podría perderse si se falla, nunca por lo que podría ganarse si se confía. Esa lógica, llevada un paso más allá, transforma la protección en imposición. No hay ruptura brusca, solo una pendiente resbaladiza donde el deber empieza a justificarlo todo, incluso aquello que antes resultaba impensable. La psicología de Peter Parker siempre estuvo marcada por una disociación funcional. El estudiante tímido y el vigilante urbano no son simples máscaras intercambiables, sino comportamientos emocionales que rara vez dialogan en equilibrio. En Spectacular Spider-Man de Paul Jenkins, esta fractura interna se vuelve evidente cuando Peter no encuentra descanso en ninguna de sus identidades. Ser Peter duele, ser Spider-Man tampoco alivia. Esta tensión constante genera una pregunta peligrosa: ¿qué parte de mí está autorizada a decidir? Cuando la identidad civil se percibe como débil, ineficaz o irrelevante, la identidad enmascarada comienza a reclamar centralidad moral, no por arrogancia, sino por agotamiento. El problema no es el poder, sino el alivio psicológico que produce actuar sin pedir permiso. Allí nace el germen del villano, no el que quiere dominar, sino el que no tolera la impotencia. Spider-Man podría volverse antagonista no porque odia la ciudad, sino porque deja de reconocerse en ella. Cuando el yo cotidiano pierde valor, la figura simbólica absorbe toda la responsabilidad y todo el derecho a decidir. En ese punto, la máscara ya no oculta, reemplaza. Y cuando una identidad simbólica se impone sobre la humana, el conflicto ético deja de ser externo y se vuelve interno, silencioso, casi invisible para quienes aún lo ven como héroe. La culpa de Spider-Man no es un recuerdo, es un mecanismo activo. No se procesa, se reactiva. Cada fracaso, cada daño colateral, cada persona que sufre cerca suyo, reabre una herida que nunca cicatrizó. En arcos como Back in Black, esa culpa deja de ser una brújula moral y se convierte en combustible emocional. El dolor no pide reflexión, pide descarga. Y ahí aparece un rasgo inquietante. Cuando Peter sufre, su sentido de límite se vuelve difuso, no porque pierda valores, sino porque los absolutiza. El bien deja de ser un equilibrio frágil y pasa a ser una urgencia total. Esa urgencia es peligrosa. Un villano eficaz no es quien disfruta del daño, sino quien cree que el daño es un precio aceptable. Spider-Man, empujado por la culpa, podría justificar acciones extremas como inevitables, incluso necesarias. El trauma no resuelto no genera empatía infinita, genera rigidez, y la rigidez moral es uno de los rasgos más comunes del antagonista trágico. No hay sadismo en esa transformación, solo una lógica interna que se cierra sobre sí misma. El mundo se divide en lo que debe ser protegido y lo que se interpone. Cuando esa división se consolida, la pregunta ya no es a quién salvar, sino a quién sacrificar. Y esa es una pregunta que Spider-Man, paradójicamente, está demasiado acostumbrado a hacerse en soledad. A diferencia de otros héroes, Spider-Man nunca buscó ser un símbolo público consensuado. Siempre operó desde el margen, desde la sospecha, desde el rechazo social. En historias como Spider-Man Blue, la ciudad no aparece como una comunidad que acompaña, sino como un espacio que observa, juzga y a menudo malinterpreta. Esa relación ambigua con lo social es clave para pensar su potencial como villano. Peter no protege a la sociedad porque se sienta parte de ella, sino porque siente que le debe algo imposible de saldar. Pero, ¿qué ocurre cuando esa deuda se percibe como impaga, como infinita? El resentimiento puede convivir con la responsabilidad, incluso alimentarla. Un Spider-Man antagonista no necesitaría romper con la ciudad, le bastaría con asumir que la ciudad no sabe que lo necesita. Esa convicción nacida del desprecio acumulado transforma la protección en tutela. Ya no se trata de ayudar, sino de corregir. Y corregir implica intervenir, limitar, decidir por otros. La frontera entre héroe y villano no está en la acción, sino en la relación con la autonomía ajena.
Spider-Man, acostumbrado a cargar con todo, podría fácilmente convencerse de que la libertad de los demás es un riesgo que ya no puede permitirse, no por maldad, sino por cansancio, y el cansancio moral es una de las fuerzas más corrosivas que existen. El deseo de Peter Parker siempre estuvo reprimido, desplazado o postergado. No desea poder, ni reconocimiento, ni dominio, desea normalidad. Y esa es una trampa silenciosa, porque cuando el deseo legítimo es sistemáticamente negado, aparece su versión deformada. En The Order y otras etapas de transformación identitaria, se percibe cómo el cuerpo y la mente de Peter reaccionan a años de negación. El problema no es querer demasiado, sino no permitirse querer nada. Un villano no siempre surge del exceso, a veces surge del vacío. Spider-Man podría convertirse en antagonista cuando su deseo de una vida vivible se traduce en una necesidad de imponer orden. Si el caos le robó todo, el orden empieza a parecer una reparación. Pero el orden impuesto nunca es neutral, siempre refleja las carencias de quien lo impone. En ese escenario, la línea entre proteger y controlar se vuelve casi imperceptible. Peter no querría gobernar, querría descansar. Y ese descanso podría llegar bajo la forma de un mundo donde nadie más cometa errores, donde nadie más obliga a elegir entre el deber y el afecto. La paradoja es cruel. Al intentar eliminar las condiciones que lo traumatizaron, Spider-Man podría recrearlas para otros. No por crueldad, sino por desesperación silenciosa. La compulsión es otro rasgo central en la psicología de Spider-Man. No actúa cuando evalúa, actúa cuando no puede no hacerlo. En numerosas etapas, desde los primeros números de Amazing hasta interpretaciones más modernas, la idea de no intervenir parece casi como una forma de autodestrucción. Esa compulsión, llevada al extremo, es indistinguible de una obsesión. Y toda obsesión, cuando se legitima moralmente, puede volverse peligrosa. Un villano compulsivo no necesita justificar sus actos, los vive como inevitables. Spider-Man, atrapado en ese ciclo, podría dejar de preguntarse si debe actuar y empezar a preguntarse por qué los demás no lo hacen como él. La diferencia es sutil pero decisiva. Cuando la acción se vuelve identidad, cualquier límite externo se percibe como amenaza. En ese punto, la resistencia ajena ya no es desacuerdo, es irresponsabilidad. El antagonismo nace de ahí, no en el daño, sino en la imposibilidad de detenerse. Peter no sabría retirarse, no sabría ceder, no sabría confiar. Y un personaje que no puede soltar el control, aunque lo haga por razones nobles, está siempre a un paso de convertirse en aquello que combate. La compulsión no necesita malicia, solo necesita tiempo. La responsabilidad en Spider-Man nunca fue compartida. Incluso cuando trabaja con otros héroes, la carga emocional permanece individual. En historias donde se lo ve interactuar con comunidades o equipos, su reacción suele ser la misma: absorber, no delegar. Esa incapacidad para distribuir el peso moral es fundamental para pensar su deriva villanesca. Un villano solitario no es aquel que actúa solo, sino aquel que cree que solo él puede cargar con las consecuencias. Peter Parker, acostumbrado a decidir en aislamiento, podría terminar creyendo que la pluralidad es un obstáculo, y cuando la pluralidad molesta, se simplifica, se reduce, se elimina, no de manera violenta al principio, sino simbólica. Se deja de escuchar, se deja de dudar. La duda es una forma de respeto, y Spider-Man agotado podría empezar a verla como una debilidad. En ese momento, su ética deja de ser dialógica y se vuelve vertical. No manda porque quiera, sino porque alguien tiene que hacerlo. Esa frase, tan común en los relatos de antagonistas bien intencionados, encaja peligrosamente bien con la psicología de Peter. La tragedia no estaría en su caída, sino en la naturalidad con la que podría justificarse a sí mismo cada paso del camino. Spider-Man siempre fue definido como el héroe cercano, el que entiende al ciudadano común. Pero esa cercanía también implica exposición constante al sufrimiento ajeno. Ver, escuchar, intervenir sin pausa erosiona la empatía. No la elimina, la endurece. En arcos donde la violencia urbana se vuelve repetitiva, Peter no se vuelve insensible, se vuelve funcional. Y la funcionalidad emocional es un terreno ambiguo. Permite seguir, pero también anestesia. Un villano eficaz no necesita odiar a las personas, le basta con verlas como variables. Spider-Man, sometido a décadas de crisis, podría empezar a calcular en lugar de sentir. No por frialdad, sino por supervivencia psíquica. El problema es que cuando el dolor se vuelve estadística, las decisiones se vuelven abstractas, y lo abstracto tolera sacrificios. La figura del mal necesario encuentra ahí su caldo de cultivo. Peter no querría hacer daño, aceptaría que ocurre. Esa aceptación progresiva, casi invisible, es más inquietante que cualquier estallido de violencia, porque no rompe con su identidad previa, la continúa por otros medios. El héroe no muere, se redefine, y en esa redefinición, el villano no aparece como opuesto, sino como evolución torcida de una misma lógica. En muchas reinterpretaciones, Spider-Man es presentado como alguien que nunca cruza ciertas líneas, pero esa idea depende de que las líneas permanezcan fijas. El conflicto aparece cuando el contexto cambia. En
universos alternativos y decisiones editoriales arriesgadas, se explora qué ocurre cuando las reglas morales ya no alcanzan. No hace falta citar distopías explícitas para entenderlo, basta con observar cómo Peter reacciona cuando siente que el sistema falla. Su impulso no es rebelarse, sino corregir. Esa pulsión correctiva es peligrosa porque no se vive como transgresión, se vive como reparación. Un villano reparador no destruye, reorganiza. Spider-Man podría convertirse en eso, una fuerza que ajusta la realidad a su propia herida. No impondría el caos, impondría coherencia, su coherencia. Y toda coherencia personal aplicada al mundo es, en el fondo, una forma de violencia simbólica. El conflicto no estaría en sus métodos visibles, sino en la pérdida gradual de la legitimidad compartida. Cuando nadie más puede discutirle, cuando nadie más puede detenerlo sin sentirse culpable, el antagonismo ya está instalado, solo falta que alguien se anime a nombrarlo. Entonces, la pregunta no es si Spider-Man podría ser un buen villano en términos narrativos, sino si su estructura psicológica lo vuelve particularmente apto para ese rol. Y todo indica que sí. No porque carezca de valores, sino porque los lleva hasta el límite. No porque quiera dominar, sino porque no sabe soltar. Su tragedia no sería caer en la oscuridad, sino permanecer convencido de que sigue en la luz. Ese es el villano más inquietante, el que no se reconoce como tal. Spider-Man, construido sobre culpa, compulsión y responsabilidad absoluta, podría transformarse sin romper su discurso interno. Seguiría hablando de protección, de cuidado, de deber, solo que ya no escucharía respuestas. La tensión queda abierta porque no hay un punto exacto de quiebre. No hay un momento donde diga, ahora soy el malo. Hay una acumulación silenciosa de decisiones pequeñas, justificadas, razonables. Y cuando alguien finalmente lo enfrente, no encontrará un monstruo, sino a alguien cansado de perderlo todo. La verdadera pregunta entonces no es si Spider-Man sería un buen villano, sino cuántas veces ya estuvo peligrosamente cerca sin que nadie, ni siquiera él, se animara a mirarlo de frente.